Como decía el hermano hace unos minutos, la intención o el propósito no es que se hable de política o se entre en ese círculo, porque venimos a exponer la palabra de Dios. Pero antes que el hermano hablara, tenía algo en mente con respecto a lo que se va a exponer en esta mañana, y es que cuando una sociedad como la nuestra, la sociedad venezolana, se encuentra totalmente aislada en lo que es su pensamiento de la realidad, pasa lo que pasa en este país. Es un país manipulado, es un país dirigido a conveniencia de los que están en el poder, y esto trae las consecuencias que tenemos hoy en día como nación. Eso es lo que trae la ignorancia del pueblo venezolano. Y no solamente esto se ve ahora en una nación, en un país, sino que también dentro de lo que es la iglesia, la comunidad cristiana, también se observa eso. En Corintio estaba sucediendo eso básicamente. Los hermanos estaban totalmente aislados del centro, de su centro, estaban totalmente aislados de eso. Vemos desde el capítulo 1, en el libro de Corintios, que el apóstol Pablo viene argumentando una y otra vez para que ellos pudieran ir al centro de su creencia, al centro de lo que ellos eran, al centro de lo que Dios los había formado. Eso es lo que el apóstol Pablo ha venido haciendo desde el capítulo 1 en el libro de Corintios. Y esto de lo que es la ignorancia no es que te descalifique de ser cristiano, pero siempre vas a andar sumergido o enredado en lo que este mundo ofrece, en lo que este mundo te pone en bandeja de plata. Siempre vas a ser persuadido por estas cosas. ¿Por qué? Porque tu centro no es el indicado. Tu corazón no está centrado donde debe estar centrado. Y por eso es muy fácil ser manipulado, así como nuestra población venezolana es manipulada. Quizás vemos una asamblea nacional, algo que está estipulado en la Constitución, y al lado ves una constituyente. ¿Por qué no eliminas una y dejas la otra si ese es el ideal o eso es lo correcto? Porque no es de conveniencia de lo que están al frente y siguen manipulando a la nación. En este caso no hay nadie que de alguna manera dentro de lo que es el cristianismo que te esté manipulando de alguna manera, que debería ser así. El Señor es el que debe manipular tu vida, el que debe guiar tu vida, porque Él quiere llevarte a una eternidad con Él, y ese es el propósito por el cual Pablo se preocupaba tanto por la estabilidad espiritual de los hermanos de Corinto. Vamos a estar centrados en el capítulo 3 del libro de Corintios. Vamos a estar desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Yo le he colocado como título a estos versículos: ¿somos carnales o somos espirituales? Ese es el título que le he colocado. ¿Somos carnales o somos espirituales? La primera estructura va a estar desde el versículo 1 hasta el versículo 3 y tiene por nombre: ¿quién eres en Cristo? ¿Quién eres en Cristo? La segunda estructura va desde el versículo 4 al versículo 5 y dice: ¿a quién perteneces? ¿A quién perteneces? La última está desde el versículo 6 hasta el versículo 9 y dice: solo Dios nos hace crecer en el Espíritu. Solo Dios nos hace crecer en el Espíritu. Es algo bastante particular lo que el apóstol Pablo está haciendo con los hermanos. Quizás ya nosotros hemos visto ciertas palabras que se van a exponer en este punto, pero lo interesante de todo esto es que no es simplemente lo mismo, no es simplemente que Pablo está repitiendo lo mismo que ya ha dicho, sino la importancia de las palabras que el apóstol Pablo introduce aquí para ayudarlos a los hermanos de Corintio. Les invito a que leamos, vamos a leer: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo?
¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Entonces vemos que en estos 9 versículos el apóstol Pablo utiliza 2 ilustraciones para ayudar a los hermanos, para mostrarle a los hermanos un grave error que se estaba cometiendo entre ellos. Ciertamente el apóstol Pablo toca esto en el capítulo 1, el versículo 12, él toca este punto que está tocando aquí nuevamente, pero ahora el apóstol Pablo se sumerge un poco para mostrarles las consecuencias a los hermanos de lo que estaba sucediendo. Ese descuido, esa forma tan aislada de vivir de su centro, que es Cristo, estaba trayendo consecuencias y podía traer consecuencias a sus vidas. Y Pablo quiere que ellos comprendan esto. Pablo quiere que ellos abran sus mentes y puedan entender que eso que se está practicando no está bien. Eso no los edifica, no hace un progreso, un avance en lo que es la vida espiritual de la iglesia de Corinto. En nuestra primera estructura, del versículo 1 al versículo 3, vemos esa primera ilustración. Dice Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo aquí? Yo no pude predicarle una doctrina un poco más fuerte a ustedes, tuve que bajar y predicarle algo sumamente sencillo, explicarle con palabras sencillas lo que es el evangelio como tal, para que ustedes pudieran comprender. Pero ¿por qué yo tuve que hacer esto? Dice Pablo, de alguna manera. ¿Por qué yo tuve que hacer eso? Porque ustedes son carnales, ustedes actúan guiados por la carne y no por el Espíritu. El apóstol Pablo había pasado meses en Corintio predicándole a estos hermanos. Eso lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 4 al 11. Vemos que el apóstol Pablo estuvo allí varios meses predicando el evangelio. Hubo mucha oposición para Pablo. De hecho, el mismo Señor anima al apóstol Pablo a continuar la predicación allí porque había mucha dificultad para la exposición del evangelio allí. Pero ¿qué sucede? Debido a la conducta de estos hermanos, Pablo no pudo mostrarles a ellos a profundidad qué es el evangelio como tal, a qué Dios los ha llamado a ellos. Entonces Pablo aquí nuevamente resalta esto, dice: no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. A un niño no se le puede hablar igual que a un adulto, jamás. Para explicarle algo a un niño tienes que bajar mucho el nivel para que él pueda comprender, usar palabras muy relacionadas a él para que él pueda entender lo que tú le quieres decir. Eso es lo que Pablo tuvo que hacer con esta iglesia en Corintio. ¿Por qué? Porque su comportamiento como cristiano no era el más adecuado. Y no estamos hablando de simples conductas que con una palabra se pueden corregir. No estamos hablando de algo sencillo, estamos hablando ya de pecados, de cosas que se practican, los cuales no hacen nada de bien a la iglesia. Él dice algo en particular, dice: no pude hablarlos como espirituales. ¿Pero qué es una persona espiritual? Una persona espiritual es una persona que es madura en la fe y que actúa en base a los principios bíblicos, actúa en base a lo que él ha aprendido. De hecho, la cita que se usó en Hebreos al inicio es muy interesante porque habla exactamente de eso, de lo que Pablo está tratando aquí. Lo que pasa es que en aquella cita es un poco más claro y más abierto lo que él dice, porque él habla con respecto al ejercicio de sus sentidos. Es decir, es mi vida, yo ando en este mundo, camino en este mundo entre pecadores todos los días. ¿Cómo yo me voy a comportar entre esos pecadores? No, hermano, pero es que yo no sé mucha teología, yo no sé mucho de esto, yo no sé mucho de aquello, pero la Escritura es bastante sencilla para mostrarnos a nosotros cómo debe ser esa conducta entre ellos.
El problema está en que si yo me ejercito como cristiano, si yo leo la palabra, si yo escudriño la palabra, si yo cuando asisto a la iglesia regularmente escucho y llego a mi casa y simplemente me olvido hasta la próxima vez que yo vuelvo allá, yo estoy actuando como una persona no espiritual. ¿Por qué? Imagínese una persona que asiste a una escuela secular, a una universidad, va, escucha al profesor, anota ciertas cosas, llega a su casa y tira eso allí. Esa persona no va a avanzar. Esa persona va a estar allí simplemente calentando una silla, perdiendo básicamente su tiempo, porque no está entrando en su cerebro lo que el maestro está diciendo. Porque usted se puede sentar y escuchar, pero si eso no se reproduce, si eso no se ejercita, entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Es lo que Pablo les dice a ellos. Yo les tuve que hablar a ustedes como a unos niños. No pude hablarles como a personas maduras, a personas que se estaban relacionando con la Escritura, se estaban relacionando con el mensaje que yo les expuse. No lo estaban haciendo. No lo estaban haciendo de esa manera. Pero lo impresionante de todo esto es que ellos eran iglesia. Eso no los descalificaba a ellos para que fueran iglesia, pero su conducta, su forma de vida era lo que los estaba dañando, lo que los estaba afectando. Si usted ya tiene un conocimiento acerca de algo, ¿por qué debe hacer lo contrario? Entonces es cuando se ve esa poca madurez espiritual, es cuando se ve esa niñez espiritual. Es bastante impresionante todo esto, pero este punto va muy relacionado con todo lo que Pablo va a seguir diciendo. No solamente va a quedar allí, sino que va sumamente conectado con lo demás. Sigue diciendo Pablo: no les hablé como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Y qué es una persona carnal? Una persona carnal, según la palabra de Dios, es una persona que no practica o ejerce lo que conoce. Imagínense ustedes un soldado vestido con sus vestiduras, pero no adopta las posiciones que se le enseñaron en el ejército. O un doctor, ¿cómo va a hacer una sutura si no lo hace de la manera que se le enseñó en la universidad antes de llegar a ese lugar? Entonces vemos que una persona, en este sentido, colocando ejemplos, una persona carnal es aquella que no está practicando lo que se le ha enseñado. Para ellos, en ese momento, quizás estas dos palabras punzaron sus vidas, llegaron a punzar la vida de los corintios. ¿Por qué? Porque ellos sabían que era una persona espiritual, ellos sabían y conocían a profundidad que era una persona carnal. ¿Por qué? Porque ellos acababan de salir de allí. Ellos habían salido de ese mundo de pecado, ese mundo el cual está totalmente aislado de ese gran Dios, de esa doctrina que los puede impulsar a una salvación, a una vida distinta, y ellos estaban muy relacionados con estas palabras que utiliza el apóstol Pablo aquí. Hay algo en el versículo 2 que es bastante importante. Él dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces aún. Ahí vemos que él coloca una ilustración y dice que tuvo que darles leche y no vianda. ¿Por qué? Porque no eran capaces. Pero lo más interesante es que él dice: y aún todavía no son capaces de la vianda, de una comida un poco más pesada. A un niño no se le puede dar una arepa. A un niño de 2, 3 meses es imposible que usted le dé una arepa. No se la puede comer. Va a ser imposible para él. Tiene que darle un tetero, y no un tetero con una leche fuerte, no, una leche adecuada para él, porque si no le va a hacer daño. Es lo que Pablo hizo con los hermanos de Corintios. Con toda su paciencia, Pablo les enseñó el evangelio de una forma sumamente sencilla. Y con la sencillez no es que se excluye el poder del evangelio, ni nada por el estilo, sino que tuvo que ser muy suave con ellos para que ellos pudieran entender. Quizás alguien puede decir, quizás por esto ellos se comportaban de esta manera, porque Pablo no fue fuerte con ellos, pero si Pablo hubiese utilizado viandas, comida pesada para estos hermanos, no hubiesen comprendido. Él utiliza la comida liviana para que entiendan, para que se arrepientan, para que empiecen en el camino de la fe. Y ese camino es algo progresivo, eso no queda allí.
Es lo que Pablo quiere con ellos, que ellos puedan comprender que el cristianismo no es algo estático. Ya creí, ya, no hago más nada. Ya soy salvo, ya estoy listo. No, eso se puede decir en el momento uno que usted muera. Se arrepintió esta semana y la semana que viene murió. Listo. En usted no hubo un crecimiento en este mundo conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya murió, ya partió de este mundo. De lo contrario, eso es un crecimiento constante, algo diario. Si usted viene y escucha la palabra, usted debe practicar eso. ¿Para qué? Para que no suceda esto que estaba sucediendo en Corintio. Y era lo que sucedía con ellos. Habían sido alimentados, porque Pablo dice que los alimentó con leche, sí recibieron palabra de Dios, pero no la ejercitaron. Simplemente se la comieron y se quedaron con ella. No hubo un avance de parte de ellos. Y tenían personas allí que les suministraban palabra constante. Es lo que vamos a ver en nuestra siguiente estructura. Dice Pablo en el versículo 3, perdón, no en esta sino en la otra, vamos a ver eso. Dice Pablo en el verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí Pablo nombra una serie de pecados, los cuales se están practicando entre los hermanos de Corintio. ¿Qué sucede, hermanos? Si nosotros no andamos como espirituales, la otra opción es andar como carnales. Hay dos puntos nada más, no hay un tercer punto. O usted anda en el espíritu o usted anda en la carne. Y Gálatas es bastante claro con respecto a esto. Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice pues, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos pues se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Si no soy guiado por el espíritu, estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. ¿Por qué los hermanos practicaban esto? Por no andar en el espíritu, por no obedecer la enseñanza que se le había suministrado. Lo que Pablo les había suministrado a ellos, no lo estaban ejercitando. Es una clara evidencia de eso. Quizás aquí la lista se expande un poco más, pero allí están los pecados que ellos estaban cometiendo. ¿Cuáles eran esos pecados? Lo que dice Pablo, celos, contiendas, disensiones. Esos pecados se estaban practicando. Es lo que Pablo les está diciendo. Y más adelante, en el mismo libro de Corintios, vamos a ver que los pecados de fornicación, de inmoralidad, se estaban también practicando. O sea que era un desastre, era un caos, porque estaban viviendo totalmente bajo la ley, bajo las obras de la carne. Perdón. Entonces, hermanos, ¿qué nos trae a nosotros estos versos, estos primeros versos? Que debemos andar en el Espíritu, debemos vivir conforme al Espíritu. ¿Para qué? Para poder combatir con las obras de la carne. Vivamos conforme al Espíritu para que podamos hacer morir las obras de la carne. Eso es una resolución. Vivamos conforme al Espíritu para que podamos hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo? Pero ¿cómo yo vivo en el Espíritu, hermano? Obedezca lo que escucha acerca de la palabra de Dios. Todo lo que está relacionado con Dios, todo lo que se le explica acerca del Señor. Pero ¿será que todo es verdad? ¿Será que todo es cierto? Lea y confirmará. Si usted lee y confirma que eso es así, viva conforme a eso. Que eso sea un principio en su vida. ¿Para qué? Para que no caiga en celos, en contienda, y que esto luego vaya agravándose a una inmoralidad o a una fornicación. ¿Por qué? Porque cuando no se anda conforme a lo que el Espíritu nos muestra, nos indica, entonces vamos a andar conforme a la carne. Imagínense ustedes dentro de la iglesia que era exactamente lo que estaba ocurriendo, como dice Pablo en el siguiente punto. Pablo dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolo, y el otro, yo soy de Pablo, ¿no soy carnales? ¿No soy carnales a ustedes pensar de esta manera?
O sea que los hermanos de Corinto se habían alineado detrás de cada uno de sus predicadores. ¿Qué predicadores estaban allí? El apóstol Pablo, estaba Apolos y estaba Pedro. ¿Quién era Pablo? Pablo era ese gran hombre misionero que había ido por muchísimos lugares y había evangelizado a muchas personas, había hecho grandes milagros. Todos querían a Pablo, todos querían seguir a Pablo. Pero esta conducta está bien dentro de la iglesia cristiana. Ese gran hombre que evangeliza a todo el mundo, ese gran hombre que donde predica las personas se arrepienten, está bien entonces seguirlo porque es un gran ejemplo. Pero es que Pablo no murió en la cruz por ninguno. Ese es el gran detalle y es la gran diferencia entre pensar conforme a la carne y pensar o dirigir nuestra vida conforme al Espíritu o conforme a la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia que hay. Luego le sigue Apolos, ese gran predicador elocuente, el cual llegaba y confrontaba en todas las sinagogas, como lo registra la palabra de Dios. Todos querían ser como Apolos. Todos querían ser como ese gran hombre que predicaba con mucha elocuencia, ¿me entiende? Entonces, estas cosas las veían los hermanos o las vieron los hermanos de Corintio y por no andar conforme al Espíritu, querían era seguir a estos hombres de forma particular. Yo quiero que él me bautice, yo quiero que él sea mi mentor y nadie más. Esto está mal. Esta es una actitud que genera contienda y división dentro de la iglesia. Imaginemos hoy en día, bueno, yo quiero ser como el hermano Gilbert, quiero seguirlo justamente a él, pero es que nuestro hermano no murió en la cruz por nosotros. Al final vemos cómo Pablo explica qué somos en realidad nosotros en este lugar. Pablo explica muy claro eso, y no es una indirecta para nuestro hermano ni nada por el estilo, simplemente es un ejemplo. O quieran ser como yo, pero ¿qué somos nosotros? Nosotros no somos nada. Absolutamente nada somos nosotros, simplemente personas que tenemos una gran responsabilidad de estudiar para venir y mostrar lo que Dios ha enseñado, lo que Dios ha mostrado a lo largo de la historia. O como el hermano Jesús, bueno, yo quiero ser como él, tan fuerte y todo esto, pero es que no es así. Luego le sigue el apóstol Pedro, ese gran hombre que había estado junto al maestro, que había caminado con él, que había hablado con él, que lo había visto hacer muchos milagros, que Pedro caminó con él sobre el agua. Qué extraordinario era eso. Pero Pedro tampoco murió en la cruz. Pedro tampoco se sacrificó por los hermanos de Corintio. Hoy en día nosotros no debemos seguir a ningún hombre, a nadie. Pero imagínense, muchos cristianos hoy en día siguen partidos políticos. Esto es un desastre. Ahora no seguimos a predicadores como en aquel entonces, sino a partidos políticos. Yo voy por eso, porque eso va a cambiar todo, hermano. Eso va a ser un cambio total. Pero es que el cambio que usted necesita es un cambio espiritual en su vida, una reforma en su vida. No que ahora vaya a cambiar el título de la iglesia porque no es reformada, no, su vida, centrarse en la Escritura y reformar esas cosas que quizás no están bien, alinearlas acorde a lo que la palabra de Dios exige. Es lo que Pablo quería que estos hermanos pudieran comprender, pudieran entender que no se trataba de seguir a los hombres, no se trataba de seguir a los predicadores, se trataba de seguir a Cristo, que murió en la cruz, que derramó su sangre para poderlos salvarlos a ellos. Pero eso no se concretaba en ellos porque su mente estaba en otro lugar. Su corazón había sido rescatado, había sido quitado de las garras de Satanás, pero su mente seguía desarrollándose conforme a los hombres. ¿Cómo dice el apóstol Pablo aquí? Ustedes dicen que no son carnales y se comportan como los hombres, teniendo celo entre ustedes, discutiendo que yo sigo a fulano y yo sigo al otro. Eso es cosa de carnales, de personas comunes y corrientes. Nosotros no somos llamados a eso. Nosotros somos llamados a seguir a Cristo, a más nadie. Por eso es importante que nosotros, cuando tenemos problemas, vayamos primeramente a Cristo. Nos arrodillemos ante Él, lloremos ante Él, que Él nos ayude, que Él abra nuestra mente y nuestro corazón. Luego, cuando las cosas ya primero se le han planteado a Él, ahora usted busca una persona madura para que lo pueda orientar. Pero no es la persona madura en primera instancia su opción. Su opción debe ser Cristo, primeramente.
luego que usted haya desahogado todo lo que tenga allí a Cristo, es que usted puede proceder a eso. Porque ¿qué sabe usted? ¿Qué tiene esa persona en su mente? Quizás él ve algo, pero el Señor es el que dirige. Nosotros simplemente exponemos la palabra. Ahora usted lea, comprenda, analice lo que se le ha dicho y actúe en base a eso. Nosotros podemos sacar como la resolución de hace un momento, que vivamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Eso lo sacamos nosotros de lo que la Escritura muestra. Ahora usted debe ver si usted camina conforme a la carne o usted camina conforme al Espíritu. Eso es algo de usted interno, personal, y eso lo define usted con el Señor, porque Él le ha dado su Espíritu a usted para que usted pueda combatir en este mundo. No el predicador. El predicador no le va a dar nada a usted, nada. Simplemente le va a decir, es otro mendigo más, aquí hay un bocado de pan, come, más nada. Eso es lo único que podemos hacer. No podemos hacer más nada. Un milagro para resolver los problemas no se puede. No tenemos esos poderes para hacer esas cosas. Luego continuamos el verso 5, dice Pablo, ¿qué es pues Apolo? ¿Qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno se le ha concedido según el Señor. Más nada, Pablo es muy claro, no somos absolutamente nada, simplemente servidores de Dios. Por este motivo, por esta razón, no quiere decir que le vayamos a faltar el respeto a nuestros hermanos ni nada por el estilo. Todos nos debemos respeto, todos nos debemos esa coinonía y esa buena relación para la edificación del cuerpo de Cristo. Más nada. Pero esto no da lugar a el libertinaje de faltarle el respeto a uno o al otro, porque tampoco es lo que dice la palabra de Dios, sino siempre busquemos el centro de lo que la palabra está mostrando. Y si la palabra muestra quiénes son los predicadores, en este sentido, actuemos como la palabra lo está mostrando. Aquí tenemos otra resolución, donde está centrado mi corazón y cuál es mi identidad hoy día. ¿Dónde está centrado mi corazón y cuál es mi identidad hoy en día? ¿Por qué esto de la identidad? Porque ellos se identificaban, era con los predicadores. No tenían una identidad propia. ¿Y cuál es su identidad propia? Cristo es su identidad. Cristo es su Señor. No hay otra identidad para el creyente. Si usted se considera un creyente, su identidad, su nombre nuevo tiene que ser Cristo. No hay otro nombre. El hombre no va a hacer nada, absolutamente nada, por ninguno de nosotros. Es bastante impresionante cómo hoy en día muchas iglesias andan detrás de show y no detrás de lo que la palabra muestra. Si las personas actuaran de una forma madura, de una forma espiritual, no anduvieran detrás de los shows que hacen en las iglesias o que hacen en los locales. ¿Por qué? Porque las personas van a ver con claridad, esto no es lo que enseña la palabra de Dios. El apóstol Pablo no estaba enseñando aquí nada, simplemente estaba aclarándoles algo a ellos, mostrándoles una realidad para que ellos se guiaran por esa realidad, para que ellos se guiaran por esa verdad. Y es allí donde siempre debe estar el énfasis de nosotros como cristianos. Centrarnos y que la persona que habla, que expone, que se centre en lo que la palabra está diciendo, que la palabra está mostrando. No que se le añada o se le quite cosas, porque ya es un pecado, ya es una falta de parte de la persona que lo está exponiendo y la persona de alguna manera se va a guiar por eso. De alguna manera va a escuchar y va a ver y puede decir o determinar que eso esté bien o esté mal. Pero si están todos errados, todos confundidos, por no andar conforme a lo que enseña el Espíritu, entonces es un caos, es una locura. Dice el versículo 6, dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Ve a dónde apunta Pablo? A Dios.
Dios, ustedes son de Dios, Dios los ha edificado, Dios los ha formado. No hay otro ser que los haya formado usted. Nosotros, yo le dije al principio que ese espiritual que nombra Pablo en el versículo 1 está muy relacionado con todos los versos, y vemos aquí en el versículo 7 donde él habla del crecimiento, de ese crecimiento que Dios ha suministrado a la vida de ellos. Pero puede ser algo contradictorio, pero ¿cómo crecimiento si no andaban conforme a la palabra? Pero eran creyentes, eran cristianos, eran personas que iban rumbo a la salvación. Dios había hecho eso en sus vidas. Dios había capturado sus corazones. Pero es algo bastante impresionante, porque nosotros podemos, hermanos, tener una teología correcta, tener un entendimiento claro acerca del cristianismo. Cristo murió en la cruz, eso fue para salvarme a mí. Nosotros podemos tener todas estas doctrinas claras en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero si nuestra mente no está alineada con nuestro corazón, nosotros vamos a hacer lo contrario. Vea usted, puede tener una teología muy clara, puede tener un entendimiento muy claro acerca del cristianismo, acerca de todo lo que tiene que ver con la parte eclesiástica. Usted puede estar muy claro y muy nítido en eso, pero si su corazón no está alineado con esos pensamientos, entonces usted está fuera del reino de Dios. Pero por el contrario, surge otro ejemplo. Usted puede tener una mala teología, algo no muy claro, pero si usted está enamorado, usted está centrado en Dios, usted está en el reino de Dios. Es algo como que contradictorio de alguna manera, pero es que lo que importa, lo central en todo esto es su corazón. ¿Por qué? Porque Él es lo que impulsa su vida. Pero si su mente está contradiciendo lo que su corazón está haciendo, es cuando uno actúa no conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Esto es lo que Pablo quiere que ellos comprendan. ¿Por qué ustedes no actúan conforme a lo espiritual? Porque su mente está en otro lado. Su mente anda divagando acerca del centro. Alguien puede decir, y puede tener la razón, yo soy cristiano, yo he creído en Cristo. Sí, pero tus hechos de alguna manera niegan eso. Y puede ser que en aquel día usted sea levantado. ¿Por qué no? Pero la cuestión es cómo usted vive en este mundo. ¿Qué mostramos en este mundo? Y es porque nuestra mente hace que hagamos lo contrario. Yo estudiaba algo que estaba leyendo, y dice, el crecimiento de usted nunca se va a estancar, nunca va a estar estancado, que no crezca, pero puede convertirse ese crecimiento en algo muy lento, así como un caracol. ¿Usted sabe a qué velocidad avanza un caracol? Es algo demasiado lento, y eso es lo que nosotros es en el terreno donde nosotros como creyentes hoy en día no debemos caer. No debemos caer en ese proceso tan lento de crecimiento en nuestra vida espiritual. No podemos introducirnos en este terreno. Debemos alinear ese corazón salvo, ese corazón regenerado por el Señor con nuestra mente, para que sea una sola línea y no divaguemos acerca de la verdad, para que ese crecimiento se agilice. Pero ¿por qué se coloca esa ilustración acerca de ese caracol? Porque es que Dios es un Dios soberano, y la palabra nos da una promesa, que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Pero nosotros a veces, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, hacemos que esto sea muy lento, que este crecimiento sea extremadamente lento. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está alineada con ese corazón salvo y regenerado de parte de Dios. Porque la palabra registra de que Dios ha hecho un crecimiento en nosotros. Sí lo ha hecho, pero ahora en la parte de nuestra responsabilidad eso no avanza. Eso está casi parado en nosotros. No se ve eso, no se ve ese escuchar acerca de la palabra y esa práctica. No se ve en nuestras vidas.
Y por eso estamos a veces dudando, ¿seré yo cristiano? ¿Seré yo salvo? ¿Por qué? Porque es muy lento el crecimiento, es demasiado lento. La Escritura nos está hablando de que sí existe el crecimiento, sí está, pero muy lento, demasiado lento. Por eso, en el mismo libro de Hebreos dice, ustedes ya deberían ser maestros. ¿Por qué? Porque ya se les ha predicado por mucho tiempo, tienen mucho conocimiento, pero ese conocimiento está apermazado allí y no avanza, no se despliega, porque ese es el propósito. Ese es el gran propósito de nuestro Dios, de que nosotros crezcamos. Como Él dice, ustedes son labranza de Él. Él ha trabajado en ustedes, Él ha hecho un trabajo en ustedes, pero ustedes están como un caracol, avanzando muy lento. No debe ser así. Debemos despertar de esto y pensar como una persona espiritual, como una persona madura, ver, revisar mis principios, revisar la forma en que estoy viviendo. ¿Para qué? Para que eso se pueda expandir y no esté siempre cerrado, como un candado, trancado allí. Eso es lo que nosotros debemos hacer en nuestros días. ¿Para qué? Para que ese crecimiento que Dios está haciendo en nosotros se vea, se expanda como debe ser. Entonces dice el apóstol Pablo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En realidad, ¿dónde debe estar nuestro centro? En Dios que da el crecimiento a nuestras vidas. Enfóquese en Dios, enfóquese en la persona de Cristo, porque Él hizo algo por usted en la cruz del Calvario hace 2000 años. Él murió allí, hizo algo por usted para que usted fuera salvo. No tomemos las cosas a la ligera. Somos labranza de Él. Ya Él hizo un trabajo en nosotros. No lo desperdiciemos, no lo tomemos en poco, porque entonces vamos a estar chocando siempre. No para condenación, pero vamos a estar allí chocando, y no avanzamos. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está alineada con lo que Dios ha hecho en mi corazón. Él rescata primero el corazón de nosotros, luego Él necesita que nosotros entendamos cómo Él trabaja para que todo lo que está aquí baje y explote en nuestro corazón, en amor por lo que Él ha hecho por nosotros. Es como el apóstol Juan, le llevó muchos años de sufrimiento llegar a decir aquellas palabras, ámense unos a otros. Ese hombre tan fogoso, tan explosivo, luego finaliza en su vida, ámense unos a otros. Un hombre ya sumamente anciano, que había sufrido muchísimo, como ninguno nos podemos imaginar, ya casi no veía, era llevado a la congregación y él decía, cuando le preguntaban algo, ámense unos a otros. Pero eso fue doloroso para él, quizás porque su mente era tan fuerte en el sentido de las acciones que hacía, que no lo llevaban a ver lo que Cristo quería hacer. Y era mostrar y expandir ese amor entre todos. Porque eso, al igual que los dones se quedarán, el amor va a permanecer. Es algo que está centrado desde el principio. A Juan le costó mucho. Pero hoy en día estamos nosotros al igual que él. Nuestra mente está muy alejada del principio bíblico. Nuestra mente está muy retirada. ¿Qué busca nuestra mente? ¿Qué anhela nuestra mente hoy en día? Porque ella también dirige este cuerpo, de alguna manera. Imagínese, usted tiene un carro nuevo, pero tiene un mal chofer. No va a llegar a ningún lado, no va a llegar a Santa Teresa. Si usted tiene un carro nuevo, pero no sabe manejar, no va a llegar a ningún lado. Si usted tiene un corazón nuevo, pero tiene una mente que no se compenetra con la palabra de Dios, usted no va a desarrollar esa vida cristiana de forma correcta. Va a haber esa lentitud, ese intermitente, pero muy bajo en su vida. Y por eso, mis hermanos, surgen las dudas. Por eso vienen personas y le dicen, allí no está la verdad, allí dicen cosas e inventan cosas. Entonces este tipo de cosas que usted escucha los hacen ir en contra de lo que ya está hecho en usted mismo.
¿Por qué? Porque su mente no está centrada, como dice Hebreo, no ejercita lo que ya está en usted. Y es lo que Pablo quiere que los hermanos de Corintio puedan comprender. ¿Por qué no había un avance? Porque ellos andaban por un lado y su corazón iba hacia adelante, hacia donde Cristo ya había trazado la línea. Y es donde nosotros debemos preguntarnos, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está ese corazón? ¿Está centrado en Cristo allí? ¿Ya estamos seguros que está allí? Y luego, ¿dónde está mi mente? ¿A dónde se dirige ella? ¿Qué quiere ella? Quizás estudios, quizás matrimonio, quizás muchas cosas, pero eso es lo que Cristo ha hecho en usted para que usted crezca. A veces queremos muchas cosas en este mundo y quizás no esté mal. Quizás esos deseos que usted tiene no estén mal, pero alíñelo con la palabra de Dios. Busque que eso esté relacionado con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted es una criatura diferente a la de este mundo. Usted debe ser como una espina. Está allí, va a ser aplastada, pero usted penetra eso que la está aplastando. Usted no se deja aplastar por la corriente, por la cosmovisión de este mundo, que la arrastra hacia atrás. Usted debe penetrar esa barrera y seguir hacia adelante, porque es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Usted es un edificio, como dice Pablo aquí, y es lo que veremos la semana que viene. Es algo que ya está hecho, ya hay algo sólido plantado allí para que nosotros continuemos en este camino. Es algo que puede en nosotros parecernos quizás confuso, quizás no comprendo esto, no comprendo aquello, pero usted es salvo, usted ha creído en Cristo. Si está en esta mañana, en este lugar, es porque algo lo está moviendo a estar aquí. Algo que quizás ya Dios ha hecho en su vida, la misma palabra de Dios se le expone y usted se siente atraído por eso. Pero quizás cuando sale de aquí, ya sus pensamientos se van a otro lugar, agarran otro rumbo. Y es donde esto se hace tan pesado y se hace tan difícil seguir adelante. ¿Por qué? Porque esa mente y ese corazón están muy lejos de la realidad. Por eso el título, ¿somos espirituales o somos carnales? ¿Qué es lo que somos nosotros hoy en día? Los hermanos de Corintio estaban totalmente desviados del centro. ¿Cómo estamos nosotros hoy en día? Porque el propósito es entender esas fallas, ver esas fallas de ellos y que nosotros no la cometamos hoy en día. ¿Soy yo un cristiano carnal totalmente hoy en día? ¿O soy una persona que me alineo a lo que la palabra de Dios me enseña? ¿Eso es lo que soy? Debo yo hacerme ese tipo de pregunta. Por eso colocaba en cada estructura algo que me lleve a pensar quién soy yo en realidad, qué soy en este mundo, qué estoy haciendo aquí. ¿Por qué? Porque a veces podemos estar muy lejos de la realidad, podemos comportarnos como cualquier hombre común y corriente y no es lo que Dios quiere en realidad con cada uno de nosotros. Dios quiere que seamos diferentes en este mundo, que seamos cristianos verdaderos. Esto va a traer sufrimiento, sí, pero va a traer un regalo que ningún hombre puede ganar en este mundo, y es la eternidad con Cristo. Eso es lo que va a traer todo este proceso que estemos aquí experimentando en este mundo. Pero mi corazón salvo debe estar fijo en eso, mi mente debe fijarse allí. Y luego las cosas, como dice el mismo Señor Jesucristo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué dice? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás puede venir, pero primero céntrate en lo que es. Es como un joven, hermanos, que está allí, está estudiando, y el padre con frecuencia le dice, estudia, porque eso es lo único que te va a quedar. Estudia, esfuérzate, estudia, esfuérzate, hazlo. Y el joven a veces no lo quiere hacer. Pero luego, ¿cuáles van a ser sus consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de nosotros hoy en día como creyentes? ¿Cómo experimentamos todo esto? ¿Cómo vivimos todo esto a diario? Porque ese es el propósito de ir a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo yo practico a diario lo que escucho? ¿Lo hago o no lo hago? Son cosas que debemos pensar, son cosas que cada uno de nosotros debe analizar, y por eso Pablo lo enfatiza una y otra vez y se los deja bien claro. Porque nosotros somos
colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué son los predicadores? Simplemente colaboradores de Dios, instrumentos de Dios para mostrar el plan de salvación. Pablo era un apóstol, Apolo no era apóstol, Pedro era un apóstol, pero él dice, somos simplemente colaboradores. Quizás una persona esté en un diaconado, el otro esté en el pastorado, el otro quizás sea un miembro, pero todos a final de cuentas simplemente somos colaboradores de Dios para el beneficio de otros. El trabajo que hace una persona aquí no es para engrandecerse. Cuando elabora un sermón no es con la finalidad de engrandecerse, de enseñorearse para que me vean que yo soy grande, que yo soy fuerte. Ese no es el propósito, o no debería ser el propósito. El propósito es que las personas se beneficien de lo que la persona está exponiendo. Ese es simplemente el trabajo. Y es lo que Pablo quiere que estos hermanos tengan claro. No se enfoquen en ello. Son simples colaboradores. No hay nada. Y él era un apóstol. Él era un hombre que tenía un ministerio bajo su mando. Pero esto no es algo que debe utilizarse para que la grey esté bajo los pies de él. No, por el contrario. Él había pasado por algo similar cuando rasga sus vestidos, porque la gente lo querían poner como un dios por las cosas que hacía. Ya él había experimentado esto, pero él dice, ese no es el propósito, ese no es el plan. Entonces vemos en Pablo una persona madura, una persona centrada que seguía conforme a la palabra de Dios. ¿Qué es una persona madura? Una persona que actúa en base a lo que dice la palabra. Listo, eso es una persona madura. Hoy en día en nuestra sociedad una persona madura es aquella que respeta las cosas. ¿Entiende? Una persona que tiene principios morales, que se conduce de forma correcta en su sociedad. Los demás lo ven y dicen, es un ejemplo a seguir. Eso es una persona madura. Una persona madura no es porque tenga un cargo dentro de una iglesia local. Eso no es una garantía de madurez. La madurez es cuando usted anda conforme a la palabra de Dios. Cuando usted como esposo, como cabeza del hogar, hace las funciones que le corresponden en su hogar. ¿De qué? De orar con su familia, de estar leyendo y estudiando la palabra de Dios con frecuencia con ellos. Eso son síntomas de una persona madura. De igual forma, una esposa. ¿Qué debe hacer la esposa? Centrarse en cumplir con su rol. Eso es una evidencia de madurez. Más nada, no es algo del otro mundo, sino centrarnos en lo que debemos hacer y hacerlo bien, como dice la palabra, con todo para el Señor. De esa manera nosotros vamos creciendo de forma correcta. De esa palabra vamos a tener un matrimonio fuerte y vamos a tener una iglesia fuerte. Pero si eso no se hace, entonces todo está débil, todo va en picada, todo está estancado, porque no hay un avance, no lo hay. Y es lo que Pablo quería que los hermanos comprendieran y es el propósito para nosotros hoy en día. Es el mismo propósito, que entendamos y andemos de forma correcta. Hay otra resolución en este punto. Es necesario que nuestra mente esté alineada con nuestro corazón para que crezcamos conforme a la voluntad de Dios. Es necesario que nuestra mente esté alineada con nuestro corazón para que crezcamos conforme a la voluntad de Dios. ¿Usted quiere crecer espiritualmente? Que su mente esté alineada con su corazón en lo que usted cree. Usted cree en Cristo, alinee su mente con la palabra y su corazón para que usted crezca conforme a la voluntad de Dios. Porque ni siquiera somos nosotros, como dice Pablo. ¿Quién es el que ha dado el crecimiento? Eso lo ha dado es Dios, no yo, no Apolo, no Pedro. Ninguno de los predicadores va a hacer que usted crezca. Usted va a crecer porque usted esté centrado en la Escritura para que Dios haga que crezca. Ya Él hizo el trabajo, Él colocó la semilla en usted, está regando por medio de las predicaciones, por medio del estudio de la palabra, y luego lo va a hacer crecer. Pero no seamos como un caracol, tan lento, sino que avancemos conforme a la voluntad de Dios y conforme a la palabra de Dios. Es necesario que lo hagamos de esta manera. Si somos cristianos, andemos como cristianos en este mundo. No divaguemos acerca de la verdad, no divaguemos acerca de quién es nuestro centro. Centrémonos en el Señor, en nuestro Dios, en el que ha hecho algo en nosotros.
que no se nos olvide y meditemos en esto.